Legisladora. Sí, por supuesto, en continuidad con lo que dice Néstor, creo que hay que marcar claramente eso, ¿no? Que es un fallo el que ordena encarcelar a Lula sacados a punta de pistola. Esto no se puede perder de vista porque si no se puede hablar de la actuación del Poder Judicial. Es una actuación de títere, porque Sergio Moro es un juez formado en Estados Unidos que actúa claramente bajo el mando del Departamento de Estado de Estados Unidos, no porque lo diga la izquierda, lo digamos nosotros, sino porque, por ejemplo, cuando fue el escándalo de los Wikileaks, allí estaban las pruebas de que Moro responde claramente a la política de Estados Unidos, a su Departamento de Estado, y un fallo sacado a punta de pistola que es la continuidad del golpe iniciado contra Dilma Rousseff. Y como bien decía Néstor, esto es un tema que nos tiene que preocupar a todos los trabajadores y trabajadoras de América Latina, porque esta política de ataque antidemocrático, donde no quieren dejar que el pueblo brasileño elija libremente a su candidato, es parte de un ataque más de conjunto. Estas reformas previsional, laboral, que también se discuten en Argentina, no es que a Macri se le ocurre o a Temer se le ocurre, son directamente dictadas por Estados Unidos. El caso de la reforma previsional es categórico porque en febrero del año pasado el FMI dijo que en estos países había que aplicar esa reforma previsional y detrás de estos ataques democráticos vienen esos ataques más estructurales contra los trabajadores, trabajadoras y los jubilados. Así que me parece que una cosa no se puede separar de la otra y por eso es tan importante qué respuesta se le da a la derecha. Creo que el debate que viene ahora es qué respuesta se le da. Por eso esta política que tuvo Lula de desmovilizar, de no llamar a resistir al avance de la derecha, de no llamar ahora a este ataque directo que termina con su propia cárcel, tiene consecuencias políticas. Y ahí es donde tenemos que ubicar el debate político ahora, porque lo mismo que en Argentina, podemos seguir llorando, Macri es malo, Macri es justo. Lo que tenemos que discutir es cómo se enfrenta a la derecha y evidentemente la opción que ha tomado el PT con el propio Lula que está siendo atacado, como vimos en el acto ayer, es más bien una estrategia electoral, ¿no? El acto tuvo un alto contenido electoral de pensar cómo se lleva toda su propia candidatura y no de cómo las centrales sindicales, los movimientos sociales potentísimos que tiene Brasil se ponen en función de derrotar los ataques antidemocráticos y las reformas jubilatorias y previsionales. Quería precisamente referirme a eso porque creo que lo que hay que señalar es que aquí no hay una discusión de si corrupción sí, corrupción no. Es claro que nosotros como izquierda, anticapitalistas que somos, entendemos que la gestión del propio Estado capitalista lleva intrínsecamente ligada a la corrupción, ¿no? Y que incluso el PT, que llega con un nombre como Partido de los Trabajadores, termina gestionando el Estado capitalista con las mismas características y con las mismas manchas de corrupción. Pero eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que desde Estados Unidos se utiliza al Partido Judicial y a la supuesta lucha contra la corrupción para implementar democracias cada vez de características más restringidas, democracias carcelarias. Brasil tiene unos regímenes carcelarios más grandes del mundo y esto es lo que se está fomentando. Creo que hay que separar las discusiones, porque una cosa es la corrupción y la investigación de la corrupción, que decir que en Brasil se está investigando bien la corrupción hay que ser muy osado para decir eso, porque claramente la causa de Lula incluso se elige cuál es la que llega primero al Tribunal Superior, se elige dejar libre a Temer, se manipula la causa de Cunha, es decir, es todo una cosa muy, muy sucia cómo se ha manejado todo. Entonces lo que tenemos que discutir es cuál es la política atrás, y es evidente que lo que se usa es la política de la corrupción, que acá en Argentina tiene la misma implicancia. Creo que Elisa Carrió lo ha dicho casi explícitamente. Ella plantea que los corruptos deben ir a la cárcel y los genocidas tienen que estar libres. Entonces ahí vemos cuáles son los hilos de Estados Unidos detrás y qué importancia se le da a una cosa y a la otra, ¿no? Digo, esto nosotros lo decimos en un lugar de que no somos partidarios del partido de Lula y también hemos sido los que primero denunciamos toda la corrupción que había en Argentina, pero esto no implica no ver para qué están siendo utilizadas las denuncias de corrupción. Creo que esto tiene que ser claro porque también en toda América Latina está funcionando este partido judicial al mando de Estados Unidos y donde, por ejemplo, en la Argentina nos hacen querer ver que los delitos de genocidio, las masacres contra el pueblo son inferiores a lo que puede ser una causa de corrupción. Esto no es inocente, esto no es inocente. No es así lo de la estadística que vos decís. No es así. La desocupación cae con más gente buscando trabajo. Pero ¿qué desocupación? Los que empiezan a ser monotributistas. ¿Te puedo decir algo? Primero que las estadísticas son falsas. Están falseando las estadísticas porque siguen midiendo la incidencia, un dato clave, la incidencia de las tarifas igual que se medían antes. Entonces se mide la incidencia de las tarifas en la canasta básica cuando antes alguien pagaba de luz 90 pesos o 100 pesos y ahora paga 1000. Entonces, hasta que no cambien eso, estadística seria no hay. Segundo, hablan de una inflación del 12, del 15 para las paritarias. ¿Cuánto aumentaron los huevos? Un alimento
básico, elemental, que ninguna familia puede faltar. Para los chicos, para elaborar cualquier comida, un 60%. ¿Vos me decís que están ofreciendo un 60% a las paritarias? No. ¿Por qué? Porque la incidencia que tienen los alimentos, la vestimenta en el sueldo de un trabajador, de una trabajadora, es mucho mayor que la que tiene en el sueldo o en la dieta que tenés vos, por ejemplo. Porque los trabajadores no se llevan la plata afuera. Entonces, si los alimentos suben un 60%, no, porque nosotros no cobramos la dieta, nosotros cobramos como un docente. Pero igual la gente tiene que pagar colegios, tiene que pagar... 700 pesos de agua, 800 pesos. El cuidado de los servicios no es un tema en la Argentina, es un tema en el mundo, ¿no? Que el Estado... No, pero el robo de los servicios no, porque acá se beneficiaron con las privatizaciones. Ningún gobierno posterior, ninguno, se animó a tocar las privatizaciones. Lo que hacían es subsidiar, para que la tarifa sea más barata, subsidiaban a los empresarios. Esos mismos empresarios que ahora se cortan los subsidios, pero ellos vuelven a ganar. No, la izquierda cuestiona que estén en manos privadas los servicios públicos, que siempre se enriquezcan ellos. ¿Qué quiso decir con el papelito Caputo a la señora, o a la gente que estaba allí en el No, auditorio? me parece que lo que intentó es bajar la tensión en un momento que sin ninguna duda Yo pregunto por ahí era muy por alta, este ¿no? lado, ¿fue una manera de mira, querer irse? ¿te acordás del Caputo y dicho no responder las ese, preguntas? billetera mata galán, que dijo alguien alguna vez? Bueno, esto era papelito mata offshore. Claro. Está todo el mundo hablando del papelito y nadie Claro, habla de por que supuesto. Caputo no explicó que él es parte de una cadena de evasión, de fraude, etcétera, 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 ocupando uno de los más altos cargos de la economía en la Argentina. Entonces me parece que lo que le sirvió la maniobra, habían dicho que lo habían estado coacheando todos los días previos, todos creímos que era para que hable mejor, qué inocentes somos, era para que nos duerma con el discurso, porque más lento no podía hablar para que nadie lo pueda seguir, y pensando qué maniobras de este tipo podía hacer para desviar la discusión. Pero hay un dato que por ahí se pasó de alto. ¿Ustedes creen que la gente sabe que el senador que lo termina salvando a Caputo, que se arrodilla ante Caputo y levanta la reunión cuando Caputo le dice, es peronista? ¿Qué es de Gildo Infran, que se dice kirchnerista o se dijo hasta hace 2 días kirchnerista? No hay que ponerle atención ahí. Lo que pasa con el PJ, como siempre terminan salvando al gobierno en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque la gente, para mí, lo digo, ya termino, lo digo sinceramente, yo creo que pensaron que el senador que estaba al lado y que tan rápidamente aprovecha y el tipo le dice, era de Cambiemos, porque nadie puede pensar que era un senador de Gildo Infran. Después, claro, Infran estuvo en esa reunión del Plan Belgrano que decía el diputado, estuvo Infran ahí. No sé, yo no quiero decir que le dieron alguna obra a cambio, no me consta. Lo que sí digo, que de una vez por todas hay que mirar cuál es el rol del peronismo en la Cámara de Diputados, del peronismo en la Cámara de Senadores, porque el que levanta la reunión con el papelito es un miembro del peronismo. De los movimientos financieros, de los empresarios, de quienes invierten. Caputo es una eminencia en lo que hace, digo. Y tenemos que estar contentos de tener tipos de ese nivel, de esa característica, gobernando ¿sabés este que no? país. ¿Sabés que no nos pone con...? No, porque si no hay esta meritocracia de la cual el PRO hace alarde y ya quiere hacer una ideología. ¿A qué llamas meritocracia, mira? Claro, que cada cual de los llega, el últimos mejor años. equipo, que cada cual llega por el mérito ¿Pero a quiénes después te y que referís? podrían estar ganando un Pero montón. dame nombres, ¿a quiénes te referís puntualmente? Uno, por ejemplo, Caputo. ¿Otro más? todo el gabinete. Pero te digo por qué lo digo. De la Shell, Aranguren. Dicen que dejan sus puestos las empresas privadas Claro. para venir a salvar el país. Pero no, ¿sabés qué? Ese cuento electoral se cayó. Mira, hasta octubre te reconozco que más o menos le funcionó porque obtuvieron un buen resultado electoral. En diciembre, cuando el pueblo salió a la calle, se manifestó el 14-18 de diciembre contra la reforma previsional, que la lograron aprobar a fuerza de pactos y con gente como Mayans que arreglan en algún otro lugar que no es el que corresponde, porque los gobernadores le firmaron el pacto fiscal, pasaron la reforma en el Congreso, pero la perdieron en la calle, la perdieron porque se les cayó la careta, se descubrió que todo lo que están haciendo es en contra de los intereses populares. Entonces me parece que este discurso no va más, esto de que no, porque se sacó un 10 en la facultad, ¿qué tiene que ver? Si el problema es que utiliza todo eso para endeudar el país, como decía Néstor recién, histórico el endeudamiento que están haciendo para la bicicleta financiera, ¿para qué necesitamos esos conocimientos si están puestos en contra de los intereses populares? Por eso nosotros peleamos por un gobierno de los trabajadores, porque queremos un gobierno que en realidad piense en las necesidades de las mayorías populares, absolutamente lo inverso de que hacen todos estos tipos que supuestamente tienen unas notas bárbaras, no creo que en Macri puedan decir lo mismo, pero que son todos unos cerebros increíbles, pero que lo utilizan todo en contra de los intereses populares, porque si no, no estaríamos discutiendo lo que discutimos. Lo que está mal es el canje, pero se dicen barbaridades. Yo también he escuchado barbaridades, porque nosotros que no participamos en ese negocio, no canjeamos pasajes,
que lo denunciamos, lo hemos denunciado siempre, denunciamos los dietazos. Lo que quiero aclarar es que hay algo que se dijo y que se instaló, como estas campañas que instala Cambiemos a través de sus comunicadores, que es que el diputado es diputado de su provincia y entonces, ¿por qué tiene que viajar el de la capital? O de... Yo he viajado 5 o 6 Eso plazas está que están bien, ocupadas. pero me parece a mí que se está utilizando para desvirtuar cuál es la representación. Nosotros viajamos y estamos orgullosos de viajar a Río Turbio, de viajar a Jujuy cuando hay presos y persecuciones en Jujuy, hay despidos en Jujuy. Esa es la función del legislador. Entonces utilizan lo de los pasajes para ocultar que en realidad ahora dicen, bueno, capital y provincia no le van a dar más. No Pero tiene le van a nada dar que un ver lo que está, le van a dar un Miriam. aumento en la dieta. Entonces, Claro. todo lo utilizan para su propio negocio. Y un segundo elemento. Nosotros denunciamos lo de los pasajes, siempre rechazamos esta práctica, rechazamos las dietas, cobramos como un docente, pero a la par que discutimos esto, discutamos cuánta plata se lleva afuera los que no canjean pasaje, pero que son parte de todos estos negociados, porque si no, nos quedamos todos discutiendo los pasajes mientras gente como Caputo reconocen abiertamente que son testaferros y que se llevan millones afuera. Creo que si vamos a discutir eso, discutamos todo, los pasajes y todo tipo de prebendas que tiene la clase capitalista en el país para nunca pagar nada, Fernanda, nunca pagan un impuesto. ¿Piensan que fue una operación lo que pasó en el programa de Mirta, la información que se filtró bueno, Mirá, por yo esta no- persona que... Yo no tengo pruebas para decir fue una operación, no una operación, sí que hay fotos de ella con alguien que perteneció a la AFI. La reflexión que me surge, que es escandaloso el funcionamiento de los servicios de inteligencia en la Argentina. Hoy salen notas en Diario Perfil, en otros diarios, diciendo cómo el gobierno no puede manejar los servicios, las internas. Manejar o no manejar, lo que es escandaloso es que existan y que monten estas operaciones, que nos montan permanentemente a toda la oposición. Todo el tiempo están haciendo operaciones de inteligencia. En las redes sociales es terrible. Hay redes como Twitter que ya creo que hay más servicios que gente real que participa, porque es enorme las operaciones que montan, las mentiras que plantean, cosas increíbles. Entonces creo que lo que surge, más allá después, y creo que de fondo hay una causa muy seria como para que se banalice lo que se descubrió Porque se en pierde el Independiente. foco, en realidad, En ¿no? el foco en eso, Claro. pero creo que lo más importante de todo es analizar cómo hay un reconocimiento casi público de que los gobiernos pasan pero los servicios quedan. Estiuso, que se lo menciona como detrás de esta operación, que podría haber estado detrás de esto, Incluso ingresó hablan- a la CID en el 72. Es decir, estuvo en el 72, estuvo en una dictadura, pasó por un gobierno democrático, volvió a estar en la dictadura y después terminó al mando de la CID durante el gobierno kirchnerista, después se pelea y vuelve y da reportaje de los bares. La verdad que es algo que hay que focalizar, porque es muy serio lo que pasa. Después escuchamos Sí, cuando denuncian conversaciones esto- por televisión de la Claro. expresidenta con Parrilli, y que se naturaliza, y los pasan, y los que en este caso denuncian que son víctimas de una operación, en otro momento pasan las escuchas de Cristina Kirchner. Entonces, Exacto. sincerémonos que lo que surge de fondo es un funcionamiento de los servicios de inteligencia que se deja correr de un lado para otro, porque ¿quién pasó las escuchas de Cristina y de Parrilli hasta el hartazgo? ¿A nadie le parece que no puede ser que esas escuchas se pasen por televisión? Qué amplia que son las funciones de la AFI. Ex agente de inteligencia. Pero Néstor, recién hablábamos de los gastos de la Somos- política. ¿Y los gastos en servicios y agentes, cuánto es? Porque hay una caja negra que siempre se denuncia, que hay una caja negra que Sí, se paga. igualmente, Los sobresueldos la que televisión salen es de un ahí. tribunal, ¿no? Igualmente la televisión hay que tener un poco también de cuidado. No, pero sin criticar pero a nadie ni nada. Pero en esto sí tenemos que focalizar. Sí, pero no porque es el un gobierno tribunal, este además ¿no? le devolvió gran parte de los gastos reservados que se le da a la AFI. ¿Y cómo? ¿Y ese dinero de dónde sale? ¿Por qué cada uno que labura todos los días tiene que pagar los gastos de esos servicios que se usan para operaciones de cada uno de los gobiernos? Ese es Creo que un en algún tema. momento hay que El empezar a otro discutir tema eso.